Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este inicio de actividades. Estábamos esperando con ansias retomar nuevamente todas las actividades. Desde la Junta del Foro y los coordinadores hemos estado trabajando para poder empezar un año lleno de muchas cosas, algunas cosas nuevas. Bueno, desearles un año productivo, de mucho trabajo, de bienestar. Bienvenidos. Les queríamos contar inicialmente la propuesta y el trabajo que tenemos programado para este año, para que se vayan como programando y para que sepan qué actividades estamos realizando. Vamos a continuar, por ejemplo, el primero y tercer jueves del mes. Vamos a continuar con esta actividad que inicia hoy con nuestra querida colega Mónica Palacio, que es la lectura del seminario 17. Esos son los primeros y terceros jueves de mes. A las 7, pues convocamos a las 7:20 para iniciar 7:30. El segundo jueves de mes vamos a continuar también con la actividad que ha sido declarada a la escuela, cuyo coordinador es Ricardo Rojas, es el responsable, no, la coordinadora es Mónica y el responsable de la actividad de aún más, nos estamos trabajando nuevamente el seminario 20, el segundo jueves de mes. Este mes de febrero, o sea, la próxima semana será esta actividad. Y el cuarto jueves de mes vamos a trabajar este año hacia el colegio clínico. El año pasado trabajamos el objeto. Este año vamos a trabajar la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis. Esta es una actividad que coordina Beatriz Maya, que es AME y miembro del foro, miembro de escuela. Y la novedad de esta actividad es que va a ser una actividad híbrida, o sea que vamos a tener actividad presencial, nos vamos a reunir en la Universidad Católica y pues igualmente vamos a continuar con vía Zoom con las personas que puedan asistir por fuera de Pereira, pero convocamos a la gente que vive en Pereira que nos acompañen a esta actividad que también se abre presencial. El quinto jueves de mes, este año vamos a tener solo 3 quintos jueves de mes, vamos a continuar con la actividad de Escuela Viva. Este año tenemos en la primera, que es el mes de febrero, el 29 de febrero, tenemos como invitada a Ana Lucía Sanín, que es miembro del foro, y ella va pues, a dar un testimonio de su trabajo que hizo en el cartel del pase como pasadora y titula como su intervención que hay de nuevo en lo que pasa el al pasado. Así que los esperamos, les damos las gracias por su presencia y le doy la palabra entonces para iniciar. Ah, no, perdón, falta el seminario que lleva ya 2 años, que entra ya en su recta final del psicoanálisis y escritura. Hemos programado para este año, faltan dos actividades vía Zoom y vamos a hacer la última actividad también de forma híbrida. Está programado para el mes de abril, el día 13 de abril. La invitada es Belén del Rocío, que es psicoanalista, miembro fundador de Analítica, Asociación de Psicoanálisis de Bogotá. Junio primero tenemos invitado a Bruno Geneste, no sé, perdón por la pronunciación, es AME de la Escuela de Psicoanálisis del Foro del Campo Lacaniano de Francia. Y el mes de septiembre, el 13 y el 14, vamos a tener la actividad híbrida con el invitado que también es una AME del Foro de Brasil, Antonio Quinet. Entonces, ya entramos como en la recta final de un ciclo que ha sido muy interesante, que ha aportado una cantidad de elementos y bueno, los esperamos a todos en esto, en todas estas actividades que proponemos. Le damos la bienvenida y la palabra a Mónica María Palacio, que es AME, miembro del Foro de Pereira, y ella está a cargo de la actividad de hoy del Seminario 17. Mónica, muchas gracias.
Hola, buenas noches. Empezamos el año con el seminario 17. Ya Diana dijo pues que empezamos desde el año pasado y nos corresponde el comentario de la lección 7 en el texto establecido que corresponde al 11 de marzo del 70. Entonces, como para contextualizar un poco, es una lección que a mí me pareció súper interesante. Yo ya la había trabajado, la tengo muy rayada, pero aconteció que leyéndola como a la luz de la discusión, pues aparecen otras cosas. Entonces, es una lección que tiene pues demasiadas cosas para comentar en términos de lo que genera pregunta o que no es muy claro, pero pues había que elegir un poco por dónde tomar el comentario porque son muchísimas cosas. Lacan parte de la pregunta sobre la verdad y el saber para interrogar los mitos que fundan el psicoanálisis. Entonces yo voy a comentar solamente como tres puntos, pues, que me llamaron la atención, lo que me generaron algo de pregunta y dejo otros para la discusión. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Hay una parte inicial, es una frase que está en la página 107. Lacan dice, precisamente es porque la verdad del discurso del amo está enmascarada que el análisis adquiere su importancia. Él abre eh, la lección de esta manera y yo quisiera partir de esta frase porque me parece que es como el punto central sobre el que él va, es como el hilo conductor de toda esta lección, pues. Y lo quiero hacer bajo la forma de una interrogación de lo que es la dimensión de lo enmascarado, que es, me parece, lo que está pues en juego y eso enmascarado tendría que ver con la relación entre la verdad y el saber. Entonces, al inicio, Lacan discurre por lo que es el lugar de mando, de ordenamiento en los discursos. Él empieza pues por el discurso del amo para llegar a interrogar el mito que ha sustentado al psicoanálisis y plantear una crítica que él viene haciendo en particular sobre el mito de Edipo desde los años 60, desde casi finales de los 60. Entonces, empecemos pues con este tema de la verdad y su relación con lo velado, con lo enmascarado, con lo que está oculto. En la formalización que hace Lacan en la formulación de los cuatro discursos, esto lo vimos en las primeras clases, sobre todo donde él desenvolvió un poco como lo estaba proponiendo, la verdad no es un valor, es decir, no es lo que estaría en contra o en oposición a la falsedad, sino más bien Lacan la presenta aquí como una función y como función se define por el lugar que tiene en los discursos. Yo voy a compartir un esquemita muy sencillo que coloqué para ir ubicando el comentario pues inicial. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? El esquema o están viendo mi texto de Word. No, No, se ve el esquema, Mónica, sí. Ah, bueno. sí, está bien. Entonces, lo que él presenta como lugar de ordenamiento, de mando, está aquí arriba, a la izquierda, y sería el lugar de la gente. Abajo, a la izquierda, estaría lo que se llama entonces el lugar de la verdad. Eso es lo que permite decir que la verdad como función se define por su lugar en los discursos. En los cuatro discursos, la verdad está en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, lo que él dice es que es un lugar subyacente al de la gente, es decir, al que ordena el discurso. Está debajo de el agente, pero está velada. A mí esto me parece muy interesante, pero pues sería muy complicado, que es la función del velo, por ejemplo, que Lacan trabajó en el seminario 4
Y luego vuelve a la cuestión del velo, por allá en el comentario que le hace al despertar de la primavera, ¿cierto? Es algo que ha estado, digamos, en su enseñanza y que aquí vuelve eh, con respecto a la verdad. Entonces, de la verdad de la que Lacan está hablando, ya lo discutimos pues en lecciones anteriores, no tiene el valor de lo que se le ha atribuido, digamos, en algunos campos del saber que se opone a la falsedad, y más bien él enseña que la verdad está pues en todos los discursos velada, es decir, que no hay acceso a ella, y ese es un hecho de discurso, perdón, de estructura, el hecho pues de que sea velada. Entonces, me parece importante insistir en que no se trata de la verdad como la entendemos, digamos, con enunciados que intentan captar la realidad o decir la realidad de una manera clara. No se trata de decir toda la verdad y solo la verdad, que es uno de esos enunciados capitales, sino que hay otra cosa que está en juego y que me parece que por eso es un poco difícil discernir y por eso en ocasiones se presta a ciertos equívocos o interpretaciones con respecto a cómo hemos entendido la verdad. Entonces yo voy a plantear una pregunta y es, si la verdad está velada, si está enmascarada, ¿qué se puede saber sobre ella? En una lección anterior ya hicimos alguna pregunta similar también, creo que fue en el comentario que hizo Ana Lucía. Bueno, entonces, digamos que esta relación de la verdad y el saber, de qué se puede saber, es más o menos la interrogación a la que llega Lacan, precisamente señalando lo que está en el lugar de mando en los distintos discursos. Entonces aquí yo coloqué la imagen de todos los discursos como para tenerlos en mente y ubicar en cada uno lo que está en la izquierda arriba sería pues lo que está en el lugar del mando, ¿cierto? Lacan empieza por el del amo, pero yo voy a empezar por el universitario. Lo voy a decir rápidamente, él se detiene un poquito en el amo universitario y en el analista. Entonces, en el lugar del universitario, que es este que está aquí abajo, es el S2, el que está en el lugar de la gente, y es el S1, el que estaría en el lugar de la verdad. Entonces, en este discurso que Lacan llama discurso universitario, el lugar de la verdad, ese S1, dice Lacan, es una orden pura y simple. Es la orden de un significante amo, que él escribe S1, en la que es imposible dejar de obedecer. Es el lugar donde se constituye la verdad de la ciencia. Lo voy a citar, él dice algo así como sigue adelante, sigue sabiendo cada vez más. Es una orden con respecto al saber que se acumula. Aunque aparentemente pues esté en discordancia, ese sigue sabiendo cada vez más con lo que a cada uno le pueda concernir, es decir, con su deseo. Entonces no hace falta que haya nadie allí, eso lo precisa Lacan. Lo que es importante en este lugar de la verdad es la orden, es el imperativo, pero precisamente es porque el signo del amo, el S1, da la orden, sigue sabiendo, aunque esté alojado en el lugar de verdad, que siendo velada aparece entonces como un enigma. Lo voy a dejar ahí y él dice y demuestra, habla de algunos científicos, pues, que es donde se apoya el discurso de la ciencia. El que sigue, por lo menos en mi presentación, es el del analista, que es este que está aquí abajo. En el agente, en el lugar del agente estaría el A, que sería pues el objeto, y aquí abajo estaría el S2, que es el saber. Entonces, Lacan dice sobre el discurso del analista que el lugar de la gente es ocupado por el objeto A. En este momento, Lacan sitúa el objeto A como causa de deseo. Esto es lo que él introduce más o menos sobre el seminario 10. Y es el modo, dice él, en que el psicoanalista, en el lugar de ese objeto A,
se presta como punto de mira para esta operación insensata, o sea, un psicoanálisis. Y se coloca entonces en ese punto de mira en la medida en que se comprometen a seguir la huella del deseo de saber. En esta lección, entonces, Lacan lee así la estructura del analista. Él lo dice de una manera jocosa y rápida. Dice, venga, diga todo lo que se le ocurra, por muy dividido que esté, por muy abrumado, por muy sintomático que esté, por mucho que demuestre que usted no piensa o que usted no es nada en absoluto, la cosa puede funcionar. Lo que produzca siempre será de recibo. Esa sería la invitación que permitiría seguir entonces la apuesta sobre, o más bien seguir la huella, eso que él llama huella del deseo de saber. Aquí en este apartado yo quiero señalar un punto que me parece muy, muy interesante. Lacan lo hace de una forma, como siempre, un poco satírica, pero él en el discurso del analista también lo hace de manera pues corta, él no se extiende tanto ahí. Él no deja pasar una pregunta que lo viene trabajando hace un tiempo. Él se pregunta, ¿qué es el analista? Él se pregunta, ¿cómo emerge el analista? Por lo que deja entrever que insiste en decir que no se trata de una profesión, sino de algo que emerge producto del análisis. Y se pregunta cuál es el deseo que lo determina para que pueda estar en esa posición de agente eh, eh, como objeto, ¿cierto? En la página 12, 112, perdón, lo cito, él dice, al comienzo les dije que este deseo de saber, la pulsión epistemológica, es la denominación que inventaron, no es para nada evidente el deseo de saber, no es para nada evidente. Se trataría de ver de dónde puede surgir. Y además, no es el que lo suscita, no se trata de quién lo suscita, él habló ahí en ese intermedio sobre el amo, sino que se ofrece como punto de mira para cualquiera que haya sido mordido por ese deseo particularmente problemático. ¿Cuál es el particularmente problemático? El deseo del analista. Acuérdense, pues recuerdo que en el 67 él había hecho esta misma pregunta en el texto que conocemos como la proposición del 9 de octubre, en la que trata de ubicar lo que sería el analista. Insisto, pues no como una profesión, no como quien se declara analista, sino como el efecto de un análisis. Entonces él se pregunta cómo surge. Por eso que en el 67 él haya planteado el dispositivo del pase como un dispositivo que permitiría deducir a través de un testimonio cómo emergió ese deseo, que aquí dice pues que es un deseo particularmente problemático. Bueno, entonces ese punto me parece pues que está aquí, eh, Lacan no se ahorra su pregunta, ¿cierto? ¿Quiénes son psicoanalistas? Si es que los hay, él lo dice pues de esa manera en esta lección en varios puntos. Bueno, entonces ahora sí al discurso del amo, pasemos al discurso del amo, él lo desarrolla en la primera parte, de hecho así es que introduce la lección en la página 108, mucho antes pues de los discursos de los que acabo de hablar, y el discurso del amo sería este que tenemos aquí arriba, donde en el lugar de la gente hay un S1 que llamamos entonces el significante amo, y debajo, en el lugar de la verdad que estamos interrogando, perdón, el S tachado, o sea, el sujeto. Bueno, entonces, para presentar el discurso del amo, él dice lo siguiente en la página 108, sí. En realidad, al presentar las cosas así, se demuestra que si esto ha permanecido durante tanto tiempo en la oscuridad en cuanto al discurso del amo, es precisamente porque está en un lugar que, por su propia estructura, enmascara la división del sujeto. Lo que la estructura implica entonces en este discurso tiene que ver con el sujeto. Más arribita de esta cita que les acabo de traer, él había dicho, lo cito otra vez.
Y sin duda, el paso dado por el análisis es hacernos plantear que el sujeto es unívoco, no es unívoco, perdón. Les di la fórmula machacona, no pienso o no soy. Esto fue en el seminario 15, él mismo se recuerda pues en ese seminario. Esta alternativa, con solo recordarla, queda muy bien y tiene bastante resonancia tratándose del discurso del amo. Para justificarla, es preciso todavía que la hagamos surgir en algún otro sitio, no solo allí donde es evidente. Tiene que producirse por sí misma en el lugar dominante y precisamente en el discurso de la histérica. ¿Qué sería este discurso? En esta lección él solo lo menciona aquí, de este discurso él se ocupa en otra parte, pero lo que está colocando aquí es que el que está velado en el discurso del amo, en el discurso de la histérica, está en el lugar de la gente, el sujeto dividido, el que no es pues unívoco, ¿cierto? Entonces aquí en el discurso de la histérica es donde se produciría en el lugar dominante el sujeto dividido. Entonces él dice que lo que hace el discurso de la histérica es que demuestra que en efecto el sujeto está situado ante este velo que se expresa en él o no soy o no pienso. Y sigue, allí donde pienso no me reconozco, no soy, es el inconsciente. Allí donde soy está demasiado claro, me extravío. Entonces, yo me quedé un poco aquí porque realmente, no sé, leerlo de nuevo me parece un poquito más enigmático y más difícil de lo que me había parecido antes. En este apartado, pues les digo que él no trata de la histérica, sino que la introduce en la noción del sujeto, pues de esta manera, ¿cierto? El, eh, Mostrando esa división donde el sujeto no se reconoce y de lo que voy a hablar enseguida, pero para señalar que ese es el sujeto el que queda velado en el lugar de la verdad, en el discurso del amo. Eh, ese lugar que sería el lugar de la verdad. Entonces a mí me interesa mucho esta noción que introduce Lacan del sujeto velado por el discurso y sobre todo esta frase que a mí, pues, que obviamente nos remite al cogito cartesiano, que es la frase de o no soy o no pienso. Entonces yo me detuve ahí para ver cómo lo puedo entender. ¿Qué pasa con el discurso del amo para poder pasar pues a esta frase de no soy y no pienso? Si ustedes ven, en la parte de abajo, el discurso del amo, aquí tendríamos al sujeto y aquí tendríamos el objeto A. En esta parte de abajo estaría entonces lo que llamamos el fantasma. Y resulta que sería entonces el único de las fórmulas de los discursos que excluiría el fantasma. Es el, la fórmula del fantasma, digamos, es lo que de alguna manera nos muestra la relación del sujeto con el objeto A, pero es una relación de división, porque en el piso de abajo de los discursos, creo que eso lo tratamos adelante cuando se trató la estructura como tal, en esa parte de abajo de los discursos hay una barrera, hay una imposibilidad de relación entre esos dos lugares, entonces es una imposibilidad en la relación de la verdad y de la producción. De modo que sujeto y A quedan separados, quedan divididos, hay una barrera y el discurso del amo entonces es el discurso que excluiría la fórmula del fantasma, que sí, que la excluye, digamos, en tanto imposibilidad, pues eso me parece como importante, de pronto que lo retomemos en la discusión para quienes han trabajado un poco más los discursos. Bueno, entonces volvamos a la cita que les traje ahorita. En realidad, lo cito de nuevo, en realidad al presentar las cosas así se demuestra que si esto ha permanecido durante tanto tiempo en la oscuridad en cuanto al discurso del amo, es precisamente porque está en un lugar que por su propia estructura enmascara la división del sujeto. Entonces, yo quisiera irme un poquito a pensar esto que está enmascarado y
el inconsciente que él lo está introduciendo o lo está, digamos, nos está proponiendo como una noción en esa frase, en ese que ni siquiera alcanza a ser un párrafo completo, sino casi que una frase solamente. Entonces, ya lo dijimos en varias lecciones también, esto fue una discusión muy interesante por allá al principio de la lectura de este seminario sobre lo que es el sujeto, ¿cierto? Entonces decíamos que no hay inconsciente del sujeto, más bien es un sujeto del inconsciente. Esa discusión fue muy fructífera porque hablábamos del parletre, se tuvo que introducir esa noción pues como para desligarlo un poco de la persona. Entonces, cuando intentamos explicar eso, decíamos como que estamos sujetos al inconsciente por el hecho de que hablamos. El sujeto del inconsciente no tiene espesor, no tiene extensión, no es una sustancia, sino que en cuanto aparece, cuando se produce en el dispositivo analítico, en cuanto aparece, desaparece también porque tiene una estructura evanescente. El inconsciente entonces nos habla del inconsciente del sujeto porque es más bien una producción que surge en el análisis por el hecho de ser hablantes. Sin embargo, en estas cortas frases que leí, que cité, que para mí son frases bien provocadoras, pero también muy enigmáticas, pues obviamente está ahí el cogito cartesiano, que por otras lecturas que hemos hecho y discusiones hemos entendido que Lacan ha interpretado en términos de significante, en los términos del significante, le ha intentado interpretarlo a partir de ahí, pero sobre todo a partir de lo que es el enunciado y la enunciación. Yo no he estudiado filosofía y no conozco pues a Descartes, pero me basé un poco como en esto que les voy a proponer en la lectura de un texto de François Valmés que se llama El ser en Lacan y de otra psicoanalista española que interroga un poco lo que es el ser en el psicoanálisis lacaniano basado en la lectura de los seminarios de los años 70. Entonces ella toma varios textos, el seminario 17, televisión, y el seminario 18 para hablar un poco del ser. Entonces me baso pues en esos dos autores para decir algunas cosas sobre el ser. Bueno, entonces como Lacan toma el sujeto o interpreta más bien lo del pienso, luego existo más bien a partir del enunciado y la enunciación, podríamos seguir pensando que o haciendo, engrosando un poco la noción de sujeto del inconsciente, que indicaría que está dividido, está escindido entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. El sujeto del enunciado es aquel que tiene la intención de decir, pero que es desmentido por el sujeto de la enunciación. Así es como surge ese inconsciente evanescente, ¿cierto? Esa barra, esa decisión, eso que produce corte, no constituye entonces un ser vacío del sujeto, sino que aporta la diferencia en lo que Lacan sería la dimensión del ser. Entonces, siempre también hemos dicho que Lacan no plantea una ontología, digamos, él no se ocupa de hacer las analogías entre las formas del ser, porque para él lo interesante, digamos, de todo esto es que no hay ser del sujeto, sino un deseo, que podría ser algo como una falta en ser. Obviamente también hay quienes lo colocan como un no ser, pero que podría resonar un poco más por la vía de la falta en ser. Entonces, y él ya había trabajado esto en los seminarios sobre la identificación, él ya le había dado muchas vueltas y ya había planteado, digamos, este inconsciente por la vía del no soy, no pienso, no existo, o cuando pienso me extravío. Y había señalado entonces la imposibilidad del cogito cartesiano y le había hablado de la imposibilidad del pienso, luego existo. Y eso se debe a que asegurar el ser a través del pensamiento no es tan evidente y él intenta pues darle la vuelta a este cogito. Entonces hay un apartado en el seminario 4
donde él toma lo que dice Descartes. Él dice, esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera, siempre que la pronuncio o siempre que la concibo en mi mente. Y Lacan dice, mientras él, Descartes, nos lo diga. Y le agrega, es el otro quien da fe del pensamiento, no es el sujeto mismo. Deducir del pienso, luego existo, cualquier tipo de identidad entre el que piensa y el que es, equivale a confundir dos planos muy distintos. Ya lo había dicho en ese seminario, es confundir el plano del enunciado y el plano de la enunciación. Bueno, entonces estas referencias de Lacan al cogito de Descartes, pues a mí en particular siempre me ha intrigado mucho por lo que dije ahora, no lo he estudiado, y me parece pues que plantea esta relación entre el sujeto que se piensa a sí mismo pensando, que es una de los planteamientos, digamos, de la filosofía y que aparece, eh, ese sujeto pensante aparece como la sede de una transparencia en el pensamiento y en la conciencia de sí, como si fueran la misma cosa. Mientras que el sujeto del psicoanálisis, en tanto sujeto del inconsciente, Lacan lo ha planteado más bien como un sujeto opaco para sí mismo. De ese sujeto, el sujeto no sabe. El inconsciente entonces perturba la ilusión de esa transparencia del pensamiento sobre sí mismo, de ese pensamiento y esa conciencia sobre sí que no se identifican, como lo muestra, por ejemplo, el sueño, porque él en este apartado también va a hablar del mito como sueño, que se podría interpretar como un sueño con un contenido manifiesto y un contenido latente. Entonces, el planteamiento del sueño es que es un pensamiento, y un pensamiento que no es consecuencia de la conciencia de sí. El sueño, lo dice Freud, es una escritura de pensamientos a los que ningún yo pienso puede acompañar. ¿Qué quiere decir eso? Que eso piensa sin que yo esté ahí presente. Es decir, no hay no hay precisamente esto que se decía al principio, no hay algo que comande ese pensamiento, sino que simplemente se produce más allá del sujeto, se impone más allá de la voluntad del sujeto. Entonces, de alguna manera, lo que dice François Balmés, es que Descartes reduce la subjetividad a un puro pensamiento vaciado de todo contenido representativo. Ay, a mí esto me pareció súper interesante porque es un poco lo que produce también pues la psicología, ¿cierto? Entonces, él explica cómo para llegar al pensamiento que él propone hay que vaciar todas las representaciones del sujeto. De hecho, pone unos ejemplos, digamos, fáciles de comprender con respecto a un canasto que está lleno de objetos. Eso se tiene que vaciar para producir una nueva representación, ¿cierto? Entonces, él explica que lo que intenta hacer es un pensamiento puro que no remite más que a sí mismo. Pero entonces, en ese sentido, Descartes presenta un sujeto vacío, un sujeto que no existe en absoluto como una esfera, incluso como un ente, pero que implicaría un montón de representaciones, de cualidades y de propiedades, digamos. Y sin embargo, Balmés dice que en Descartes hay una coincidencia con algún punto de lo que es el sujeto en Lacan, y es que también es evanescente. El problema entonces viene en el curso de las meditaciones, cuando él llena ese yo soy, ese yo existo, de una conciencia particular, que es una conciencia de sí, y que es una conciencia que no cesaría, digamos, como de pensar, porque si cesa de pensar, entonces también cesa el tiempo, pues, de la existencia. Yo voy a dejar hasta ahí porque eso es demasiado extenso y tiene demasiadas hilos, digamos, por donde cogerlo, pero la idea que quería como introducir es
es que, digamos, Lacan trata de tomar de Descartes el hecho de que él sitúa al sujeto en un puro pensamiento, mientras que Lacan lo ubica como un significante vaciado de ser. Por eso él insiste muchísimo en el tema del de ser, de la falta en ser. Bueno, entonces hay mucha bibliografía, como les digo, de esta posibilidad pues de introducir el código cartesiano, el cogito, para comprender lo que decía Lacan en algunos de estos seminarios donde trata de ubicar lo que es el sujeto del inconsciente. Al final, entonces, lo que podemos decir es que el yo que aparece en ese yo pienso, no es en rigor para el psicoanálisis tal como lo plantea Lacan, un yo, sino un eso piensa. Y eso no resuena con lo que había dicho Freud sobre el sa, ¿no? Donde ubica algo que no es del orden precisamente del yo, algo que escapa al yo. Y él lo dice algo así como allí donde eso era, yo debo advenir, pero no el yo de la imagen o el yo de la persona, sino el inconsciente. Entonces eso, el inconsciente piensa sin que yo esté allí presente y sin que pueda deducir, por tanto, ningún yo soy. Ahí es donde entonces entraría un poco, entraríamos a comprender un poco esto que dice, mientras yo pienso me extravío. Creo que esa es la frase completa. Allí donde soy, está demasiado claro que me extravío. Esa es la frase entonces que podríamos poner aquí a discusión a partir pues como de esto, de estos puntos que que podemos introducir de Descartes. Eh, bueno, yo creo que ya podemos pasar por acá. Obvio, en esta lección, al principio y al final, él va a hablar del hombrecillo dentro del hombre, ese hombrecillo, ese homúnculo del cogito, donde la psicología pues habla de una voz interior que gobierna, que es el conductor del carro, es el punto que tiene que ver, digamos, como con una conciencia de sí, un dominio de sí, pero bueno, entonces todo esto para decir que finalmente Lacan trata de extraer de ese yo que no piensa la S tachada del sujeto que queda constituido entonces como segundo con respecto al significante, es decir, que estaría en el intervalo de un significante y otro, sería lo que cae como representación de la cadena significante. Entonces, por eso me parece que esta frase de donde yo soy está demasiado claro que me extravío, me parece que entonces eso es lo que enmascara el discurso del amo. Lo que enmascara es la verdad de ese sujeto que no es amo de su yo, que incluso es un sujeto ajeno a su yo y que es un sujeto en una relación particular con el objeto y no con el pensamiento. Eso sería lo que está entonces en la parte inferior del discurso, que el sujeto del que se trata para Lacan en el psicoanálisis sería este que tiene esa relación particular pues con el objeto. Bueno, entonces creo que pues por lo menos a mí me queda un poco más claro que eso que adviene del saber en el lugar de la verdad en el discurso del analista tiene que ver precisamente con esto. En el discurso del analista, que es este, en el lugar de la verdad está este S2. Entonces, algo de ese saber no es el saber precisamente ordenado como conocimiento, sino el saber algo de esa división, eh, de esa separación entre el yo, la conciencia, el pensamiento, la voluntad, y más bien esa relación particular pues con el objeto. Bueno, para pasar al tema de, él da digamos como las vueltas sobre los discursos, él los define, él muestra qué es lo que está velado en cada uno de ellos,
para llegar a decir que la relación de la verdad en el discurso del analista con respecto al saber se ha planteado a partir de los mitos. Él dice entonces que el mito está como a la base del saber del psicoanálisis. Él lo cuestiona, obviamente ese comentario no es un comentario con el que él acuerde, eh, eh, sino que es un comentario de cuestionamiento de precisamente porque es aún la base del psicoanálisis continúa siendo un mito que él ha ido desmontando de a pocos. Él, él dice entonces que la verdad solamente se puede decir a medias, es un medio decir, no es un decir todo. Y finalmente, a partir de este medio decir que aparece pues en la enunciación de la verdad, él nos dirige al mito diciendo que lo que mejor encarna ese medio decir de la verdad es el mito. Y hace pues como una excursión un poco por el texto de la antropología estructural de Lévi-Strauss. Él habla de la estructura de los mitos y cómo allí en los mitos la verdad también se sostiene en un medio decir. Hace referencia a los medios cuerpos de la esfinge, esta que está con cuatro patas y que es el soporte pues del enigma al que Edipo va a responder, de manera que puede mm, eh, acceder a Tebas y a Yocasta, pero introduce, digamos, deja en suspenso al resolver el enigma, deja en suspenso la pregunta por la verdad. Y Lacan comenta esto diciendo que con el esquema del asesinato del padre en el mito del Edipo, queda el goce de la madre obvio, porque él accede entonces a Yocasta, pero él elide completamente el lado trágico del mito y la dimensión de la verdad. Esta es una crítica. Beatriz, en el trabajo que hizo sobre el padre, trabajó también este aspecto. Entonces él dice, Edipo accede a Yocasta porque había triunfado en la prueba de la verdad, que es resolver el enigma de la esfinge. Él responde al enigma, pero no queda nada del lado ni del goce ni del asesinato. Por eso el drama estaría elidido, digamos, de la base del Edipo, del complejo, digamos, que monta Freud. Y luego, a propósito de los mitos, retoma el mito de tótem y tabú, y Lacan destaca que no tiene nada que ver con la referencia de Sófocles, de la que se sirve Freud, pues para el complejo de Edipo, frente al asesinato del padre que permitiría acceder al goce de la madre, y más bien el resultado del asesinato es que hace, digamos que más bien lo lleva como a lo contrario, que sería la prohibición. Entonces, asesinar el padre en tótem y tabú no permite el acceso al goce, sino más bien su prohibición. Y Lacan se pregunta, ¿y entonces qué pasó con Moisés, no? ¿Y qué viene a hacer allí Moisés? Serían los tres mitos a los que él hace alusión en la parte final del texto. Y se pregunta entonces, ¿qué tendría que hacer Moisés allí? Y qué función tiene ese asesinato, el de los profetas. Y Lacan dice al final, todo esto sirve para hacer existir al Padre. Por eso hago la referencia, pues, al seminario de Beatriz. Ojo, yo pienso que este es uno de las lecciones donde la crítica del complejo es mucho más evidente. La que sigue también, en la que sigue él va a desarrollar, él va a tumbar más bien la idea que nos habíamos hecho del padre a partir de la metáfora paterna. Aquí ya la interroga, no la trabaja, pero la interroga y entonces apunta a que en la base del psicoanálisis lo que Freud hacía era un sueño, eso lo dice al final, y para poder hacer existir al padre. Entonces, digamos que cuando Lacan presenta los mitos con un contenido manifiesto y un contenido latente como el sueño, él se hace la pregunta de cuál sería ese contenido, a qué correspondería ese contenido. Y él dice entonces que lo mejor sería leer el complejo de Edipo como un sueño de Freud.
Y en la interpretación de los sueños, en la parte donde Freud trata sobre los sueños de la muerte de personas queridas, él trae precisamente el Edipo. Él termina diciendo, el rey Edipo que dio muerte a su padre Layo y desposó a su madre Yocasta, no es sino un cumplimiento de deseo de nuestra infancia. Él cierra así eh, el mito, pero lo coloca pues en relación con el sueño, de manera que se podría interpretar sin saber muy bien cuál de los dos es el contenido, cuál es el contenido manifiesto o cuál es el contenido latente. Entonces, digamos que lo que Lacan en esta lección hace un poco es eh, hacer mucho más evidente una serie de observaciones críticas sobre el tema del Edipo y Tótem y Tabú, que son los mitos que fundan el psicoanálisis. Esta no es la primera vez, él ya viene en un trabajo de cuestionar y preguntarse qué función tienen y por qué siguen existiendo, a pesar de que él ha introducido ya algunas cuestiones sobre el padre castrador, por ejemplo, diciendo que no es el padre, sino en el lenguaje. Creo que es en la siguiente lección donde él dice eso. Pero entonces el objetivo, de alguna manera, con respecto al mito, es extraer la lógica subyacente, es decir, extraer el saber que transmiten esos mitos, reduciéndolo a una lógica que lo hiciera transmisible, no por el sentido, sino por la formalización. Y yo creo que eso es lo que nos permite comprender un poco por qué durante tanto tiempo trabajamos todo lo referido al sujeto bajo la lógica de la metáfora paterna, porque es la formalización que Lacan intenta hacer de esos mitos freudianos. Él luego los tiene que cuestionar, criticar y hacer caer, pues, pero digamos que él lo dice, es algo que y lo hiciera transmisible, no por el sentido, no por a veces como se queda la cosa en las funciones familiares, sino por la formalización que eso introduce con respecto a la estructura, por ejemplo. Creo que es bien interesante. Entonces, este cuestionamiento de Lacan se inscribe en una problemática mucho más amplia y es una problemática relativa a lo que es el saber en el discurso psicoanalítico. Ese saber no es del mismo orden de lo que se llama saber en los otros discursos. La enunciación de la verdad solo puede tener lugar, él insiste, en un decir a medias. La verdad como tal no puede ser enunciada. Y es el mito el que mejor encarna ese decir a medias. Por eso, al principio dice él, del discurso psicoanalítico, encontramos el mito como saber en el lugar de la verdad. Bueno, y del lado entonces de esta crítica, obviamente él intenta hacer una lectura comparativa del texto del Edipo freudiano y de la versión de Sófocles. Introduce entonces Totem y Tabú, ya les dije que introduce también a Moisés y sigue dándole vueltas al tema del asesinato del padre, al goce de la madre, señalando entonces que siempre Freud lo que hace es omitir no solamente lo que es la tragedia, sino la referencia directa de Sófocles al saber y a la verdad. Eh, bueno, yo no les podría señalar en el texto de Sófocles como tal, cuál es la omisión que hace Freud, pero Lacan insiste en que hay algo que Freud no tomó de eso y que por eso el mito está en el campo de la tontería. Inclusive dice que los que se ocupan de los mitos, los que saben de mitos, pues se ríen de la forma como Freud lo leyó, por la omisión, pues, que él está señalando. Y entonces, a mí me quedan en el tintero muchísimas cosas de este texto que no alcanzo a, a comentar aquí, pero que las quiero proponer pues ya para pasar a la discusión. Hay, hay
primero, está el tema de la pregunta sobre el psicoanalista y el deseo, cómo emerge. Él no se queda mucho tiempo en esa pregunta, pero la plantea más o menos en tres lugares del texto. Y la última dice, a propósito del mito, no estoy diciendo de ningún modo que el mito, que Edipo no sirva para nada, ni que no tenga ninguna relación con lo que hacemos. No le sirve de nada a los psicoanalistas, es cierto, pero como seguramente los psicoanalistas no son psicoanalistas, eso no demuestra nada. Eso está en la página 118. A mí no solamente me parece enigmático, sino que me parece una pregunta por lo que hacen los psicoanalistas con el mito de Edipo, cómo siguen sosteniendo una práctica clínica y una teoría psicoanalítica basadas en el Edipo. Creo que eso lo discutimos incluso en la última sesión de este seminario. Beatriz introducía la pregunta sobre los psicoanalistas que todavía presentan los casos y basan un poco la clínica en el mito de Edipo, ¿cierto? Entonces a mí me llama mucho la atención cómo él lo plantea. Él dice los psicoanalistas que seguramente no son psicoanalistas, siguen trabajando con el Edipo, pero dicen, no es que no sirva de nada, a mí me queda pues como la pregunta. En este texto también él da una vueltica por la fraternidad cuando trabaja Tótem y Tabú. Él dice que al asesinar al padre, quienes lo asesinan se dan cuenta que son hermanos. Y aquí es donde plantea algo que circula de manera eh, que circula bastante en nuestro medio sobre el origen de la fraternidad. Y en ese origen de la fraternidad, él plantea también el origen de la segregación. Obviamente no lo voy a comentar, es lo que queda. Y hay otra parte importante que no trabajé sobre el discurso del amo, y él dice que el discurso del amo descubre que no hay relación sexual. Él, hemos traducido relación sexual como relación proporción sexual, pero como tal, esto lo dice Lacan 2 años después, más o menos, en el 72, lo trabaja en televisión, pero no sé si ya lo había introducido antes o si es en este seminario donde se introduce este tema de la no relación sexual, no proporción sexual, y entonces me queda la pregunta de sobre el discurso del amo, ¿no? Porque él dice, lo que descubre es que no hay relación sexual, no me queda sino pues como plantearles la pregunta porque yo no logro decir algo sobre eso. Bueno, esto era lo que les quería proponer para la discusión de hoy. Son como un poco apartados del texto, intentando comprender algo. Muchas gracias. Yo voy a quitar la presentación de los discursos. Muchas gracias a ti, Mónica, por tu trabajo riguroso y por las preguntas que nos dejas. Vamos entonces a abrir la discusión. Pues ya para los nuevos, para los que no saben, es una discusión. Si tienen preguntas, si tienen algún aporte, levantamos la manita en la función que hay allí. Por ahora voy a darle la palabra a Beatriz mientras las otras personas se van animando. Beatriz. Buenas noches, qué bueno ver tantos acá. Muy rico porque podemos discutir mucho. Bueno, yo qué quiero decir, Mónica, sí, me parece que esta lección es una lección que queda abierta, que va a cerrar en la siguiente, en la que llamó del mito a la estructura, justamente. Como esas lecciones me toca a mí, entonces puedo decir pues que sí, que ahí es donde él cierra muchas de estas preguntas que abres. Por ahora yo quisiera referirme a propósito pues de la lección que sigue, que se llama del mito a la estructura. Aquí está llamando Lacan aquí desde ahora estructura. Y me parece que hay como varios niveles. Una sería como el nivel de la estructura del sujeto cuando habla del enunciado y la enunciación. Es decir, que un sujeto se constituye en esa estructura, en esos dos niveles.
El otro nivel pudiera ser la estructura del discurso, que fue todo el desarrollo que hiciste, Mónica. El esfuerzo que hace Lacan por llevarnos a pensar el mito en los discursos, el lugar del mito en los discursos, que no lo va a desarrollar aquí, pero que sí lo va a hacer en la siguiente lección. Y el otro nivel que me parece que hay, que es el fundamental, es la estructura del lenguaje, que tú lo mencionaste, Mónica, de pasada, pero que lo vamos a mirar en la próxima lección, y es que es a causa del lenguaje que hay castración, no es a causa del padre, es a causa del lenguaje que hay castración. Por eso hay que entender la estructura del lenguaje a la que Lacan se está refiriendo. Y yo sí quiero decir algo sobre la fraternidad y la segregación, porque me parece que es una estocada muy fuerte que le hace Lacan al mito del padre de la horda, que se supone fundamenta la civilización, la cultura. En la medida en que los hijos matan al padre, ellos hacen un acuerdo, es decir, se vuelven hermanos, se vuelven supuestamente, reina la fraternidad entre ellos. Y que eso daría, pues, si eso fuera cierto, pues no estaríamos en guerra en Colombia, ni en el mundo, ni nada de eso. Justamente la hipótesis de Lacan aquí es que eso no es verdad, que no, que él siempre ha visto que lo que hay detrás de toda fraternidad es la segregación. Miremos, por poner un ejemplo de nuestra época, tenemos la guerra de Rusia-Ucrania, los hermanos rusos y los hermanos ucranianos, pero quien es ruso no es ucraniano y quien es ucraniano no es ruso. O sea, allí donde hay hermandad y fraternidad, hay exclusión, siempre por estructura también, como dice él. Siempre que nos juntamos, que nos hacemos los amigos, eso tiene un costo, y es los que no están ahí, los que quedan por fuera, que están segregados. Entonces, esa es la tesis que me parece con la que Lacan va a darle una estocada muy fuerte al mito de tótem y tabú como origen de la cultura. Y él va a hacer pues muchos desarrollos para darle salida a eso. Creo que en la siguiente lección, que como les digo me toca a mí, él va a responder un poquitico a eso. Bueno, esas dos cositas quería plantear y creo que hay que ponerle, como dice Mónica, mucho cuidado a esta crítica, porque muchos que se dicen lacanianos siguen siendo post-freudianos. Allí donde su clínica está, tiene como punto de partida el Edipo. Cuando decías, Mónica, que no es que eso no tenga importancia, efectivamente, eso tiene su lugar, porque es lo imaginario que está en juego en la clínica, ¿no? Eso lo veremos un poquito la próxima vez. Muchas gracias, Mónica, por tu trabajo. Me hiciste pensar en el trabajo que hicieron en el encuentro, en el simposio interamericano en Puerto Rico sobre la segregación, donde finalmente Beatriz en algunos de los textos uno veía un poco pues la descripción del fenómeno, pero no tanto el tema de la estructura, es decir, por qué estructuralmente Lacan lo dice, a mí me parece muy interesante como lo plantea, él dice, matan al padre y se dan cuenta que son hermanos, es decir, eso produce la hermandad, el asesinato. Pero al producir la hermandad se produce la segregación. Y a mí el hecho de estructura no me queda tan claro comprenderlo, pero en la discusión de los trabajos del simposio, a mí también me pareció que nos quedábamos todavía describiendo más los fenómenos segregativos que la estructura que implica la segregación. Eso que vos decís de el otro que no está ahí, que queda excluido, no sé si del goce, bueno, en fin, pero a mí sí me parece que ahí hay un punto, por eso lo quise colocar, porque no lo alcancé a trabajar y sobre todo porque es una de las cosas que más se cita de Lacan, sin poder, por tanto, digo yo, sustentarlo estructuralmente. Siempre me ha parecido que es una cita que se reproduce sin Sí, poder dar cuenta de la estructura que conlleva. pero Mónica, a mí me parece que es sencillo como él habla
de la consistencia del conjunto con una exclusión. Justamente, cuando habla de un tipo de padre, que lo va a hablar más adelante, el padre de la excepción, ese padre hace consistir un conjunto, pero ese padre está por fuera. Ujú, Se ujú. requiere para que un conjunto consista los fraternos que algo quede excluido, que De algo acuerdo. esté fuera. Eso es de estructura. O sea, eso no se puede borrar, eso es así. Cuando se dice de estructura es que lógicamente eso es así. Bien. Bueno, tenemos dos participantes, entonces en el orden, César y luego Juan Manuel. César, tienes la palabra. Muchas gracias, Diana. Mónica, gracias también por la presentación del trabajo y me parece muy interesante algo que mostraste incluso en la misma presentación y es que al inicio dijiste algo, hiciste alguna referencia a lo que se piensa desde la psicología, ¿sí? A propósito, pues, de la propuesta de trabajo también para este año y lo que implica el psicoanálisis, la clínica psicoanalítica y los fundamentos de la clínica psicoanalítica. Me parece que esta clase da unos elementos muy importantes y voy a señalar el primero. El primero es ese párrafo que tú también lo tomaste, donde Lacan dice que el modelo de la verdad, a medio decir, es el enigma, ¿no? Me llama mucho la atención eso y me parece muy importante, me parece una indicación clínica muy importante en la medida en que el enigma tiene una función en el discurso del analista, más no en el discurso del amo, que en esta clase Lacan lo viene desarrollando desde el ejemplo de la ciencia moderna, ¿no? El discurso de la ciencia, y lo podemos también asimilar con eso que, a esa referencia que indicaste, Mónica, acerca de preguntarse hacia dónde apunta entonces la psicología como ciencia, ¿no? Como ciencia, como disciplina de la salud o ciencia humana, ¿no? En un escrito, Lacan, en La ciencia y la verdad, precisamente Lacan desarrolla este tema de la verdad y la cuestión de la ciencia, cómo desde la postura cientificista se le da un sentido al enigma y lo que se busca es darle una consistencia, ¿no? A la revelación del sentido del enigma, ¿sí? Y aquí en esta clase podemos ver que Lacan se va hacia la resolución y el abordaje del enigma por medio del mito. Es decir, se va hacia la estructura de los mitos, tomando como referencia a Levi-Strauss, para decir que el mito, la función del mito es tratar de darle, ¿no? Una explicación velada, novelesca o fantasmática, por decirlo así, ¿sí? A una verdad o a una realidad que no puede ser dicha completamente. Es decir, que Ah, allí el inconsciente aparece como algo que es inatrapable. Y ahí hay un punto también de la clase donde él dice que el sujeto es lo real, precisamente. Es decir, ahí, es algo sí. imposible, ¿no? Es algo imposible. Me parece eso muy esclarecedor para pensar la posición del analista como semblante y el lugar que tiene allí el saber, el saber está ubicado de parte de la verdad, ¿cierto? El S2 está ubicado allí en el lugar de la verdad en el discurso del analista. Lo que no está ubicado del lado del discurso del amo, ¿cierto? Porque la verdad, como decía, excluye, y tú también retomaste ese apartado, el discurso del amo excluye la relación del sujeto con el objeto A, que es el fantasma. Es decir, Ujú. excluye toda posibilidad de fantasmatizar, ¿no? Eso que no puede ser dicho, que es la prehistoria del sujeto. Algo imposible totalmente de describir, de contar, simplemente es decir a medias. Y lo otro es la posibilidad que da el lugar del analista en la representación de ese lugar eh, con la cual el sujeto pueda fantasmatizar un poco esa realidad imposible de decir. Es decir, cómo se ubica como objeto A, posibilitando, ¿no?
una construcción del sujeto, es decir, un deseo de saber, más no la respuesta sabedora, es decir, no prestar el conocimiento Ujú, a ese enigma, sino el deseo de saber sobre ese enigma. ujú, Y lo ujú. que se da cuenta es lo que marca allí o lo que yo puedo pues como medianamente abordar allí, como tratar de concluir, es que se encuentran con la imposibilidad de darle totalmente la explicación a esa realidad subjetiva, ¿cierto? Y para eso Lacan toma de nuevo, yo creo, ¿no? Asumo que toma de nuevo el mito, cosa que ya había tomado en el seminario 4 cuando dice ¿para qué sirve el mito? Hay una clase que se titula ¿para qué sirve el mito? ¿Sí? A propósito del caso Juanito, ¿para qué sirve el mito? Y él precisamente lo señala allí, ¿no? Para que, es decir, que la fobia de Juanito tiene estructura de mito, es decir, hay algo que le sirve para darle un ordenamiento a algo que no puede estar pasado por la palabra, algo que no puede ser pasado por la palabra, que es imposible. Y allí yo creo que hay indicación interesante también de lo real, del inconsciente como real, así no lo esté todavía pues como desarrollando del todo, pero sigue está dando como algunas pistas, como que yo leo, pues como que está dando algunas pistas de eso real del inconsciente que es imposible también de descifrar. Bueno, solo era lo que quería pues como comentar. Claro, César, muchas gracias. Y de hecho, él sí lo dice en la página 109. El sujeto participa de lo real precisamente en lo siguiente, en que aparentemente es imposible. De pronto la formulación Ah, completa ya, es un sí, sí, poco sí, más sí, sí, adelante, pero claro. aquí sí lo está diciendo a propósito precisamente del enigma y de la división del sujeto. Muchas gracias, César. Vale, listo. Juan Manuel, Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Muchas gracias a Mónica por la presentación. Eh, pues me parece agradable que haya llegado justo en el punto de los discursos porque es un tema que particularmente me ha interesado mucho en lo que he trabajado y yo me quiero detener un momento sobre el asunto de la verdad, ¿sí? Que tú estabas mencionando al principio. Y es que me parece muy interesante el tratamiento que hace Lacan de la verdad porque todo el tiempo ese ejercicio de que la verdad está oculta en los discursos me hace pensar que la verdad está oculta porque si la verdad sale a la luz, desenmascara. Es decir, la verdad tiene la cualidad de desenmascarar. Desenmascarar, incluso escuchando ahorita a César, me preguntaba si lo que desenmascara no es una suerte de mito que cada uno de los discursos propone en la medida en que hay una verdad velada. ¿Sí? Es como que esa verdad que puede llegar a desenmascarar permite que el lazo social que forma el discurso permita la construcción de un mito, ¿sí? Entonces el mito de que el amo es amo y de que el esclavo simplemente tiene un saber que genera un producto, ¿sí? También de alguna manera el mito de el paciente que llega a terapia pensando que nosotros en el lugar de analistas tenemos un saber, ¿sí? Un saber que no necesariamente tenemos que poner a la luz, pero que sostiene un poco la relación, ¿sí? Y así pienso con cada uno de los discursos, o sea, como si realmente la verdad tiene que estar oculta, porque si sale a la luz, precisamente desenmascara lo que en el fondo aparece como generando los lazos o posibilitando las relaciones que cada uno de los discursos genera. ¿Sí? Incluso me parece muy interesante porque cuando uno piensa en qué pasa cuando la verdad sale a la luz, es que precisamente hay un giro en el discurso. Incluso algunas lecturas de los discursos de Lacan proponen que hay como que es un cuarto de movimiento, lo que ocurre cada vez que hay un giro, es decir, como que el desvelamiento de la verdad da un giro y pasa a otro discurso. ¿Sí? Incluso hay algunos que proponen un asunto de que los discursos también se pueden leer históricamente, o sea, como el primer discurso es el amo, aparece después, y de ahí entonces pasan momentos históricos donde cada discurso aparece, porque como que la historia misma va desvelando los asuntos que en los discursos se juegan. Y me hago la pregunta si precisamente lo que hace que de la fraternidad se pase a la segregación es que precisamente o se revela que el amo no es más que no es más que un humano más, que puede morir, que puede estar en riesgo y que por ende cualquiera puede ocupar ese lugar. Y entonces precisamente ese mito que sostenía el discurso del amo se cae y todos son hermanos en la medida en que todos pueden también ser padres. Y pienso si eso no pasa en cada uno de los discursos y entonces la segregación parte de la posibilidad de comandar,
¿sí? Posibilidad de tomar ese lugar, ¿sí? Que a la final termina siendo posiblemente un asunto de el deseo de ocupar ese lugar, ¿sí? Entonces la segregación no termina siendo sino la apuesta o el riesgo de que la verdad salga a la luz. Por ejemplo, pienso en el ejemplo que pone Beatriz de Ucrania y Rusia, y es que si precisamente eso no está en conflicto, porque lo que se vela o lo que se oculta, por ejemplo, en Rusia, puede salir a la luz, ¿sí? Terminan perdiendo contra Ucrania. O sea, si hay un asunto ahí de que se cae todo un mito alrededor de lo que se cree de estas naciones o de estos lugares. Entonces, pues eso me parece interesante porque creo que si uno hace esa lectura de la verdad, como que la verdad debe estar oculta porque la verdad de alguna manera es enmascara, ¿sí? Pues creo que también es lógico y lo pienso incluso, digamos que no cae dentro de la lección, pero pienso, por ejemplo, en lo que pasa con el discurso capitalista. Y es que en el discurso capitalista todo se toca, es decir, en esa posibilidad en que se toquen, que se crucen los discursos, pues, precisamente ya no hay verdad velada. Entonces, todos están en la posibilidad de ser amos. Entonces, ¿para qué lazo? ¿Para qué vínculo? Entonces, no sé si también lo que aparece un poco es que hasta cierto punto el mito es necesario porque el mito permite semblante de algo que genera relación y que genera vínculo entre las personas, ¿sí? Ahí pienso que por ahí también pensaba tu pregunta sobre que en el discurso del amo algo de la relación, de que no hay relación sexual aparece. También no sé hasta qué punto esté relacionado ahí. Y bueno, eso como que quería proponer dentro de la discusión. Bueno, esperemos a ver si alguien hace eco a lo que propones. Yo voy a aprovechar que no veo una manito levantada y quería introducir aquí. Mónica, gracias por ese trabajo, pero estaba mirando en esta mm, foto que tú traes de los discursos, lo que Lacan introduce aquí de una forma como muy patente, muy directa en relación a la imposibilidad, imposibilidad del lado del sujeto, imposibilidad del lado del saber, imposibilidad de lo que tú mostrabas en la parte de abajo de los discursos, de alcanzar el objeto, la imposibilidad de decir lo que comanda el sujeto, la imposibilidad del ser, que es lo que introduce en la caída de la posición del padre, como si fuera el padre lo mítico que daba esa posibilidad desde el discurso del amo de responder a todo eso. Y lo que él nos muestra es que por estructura, por la introducción de eso que tú nos traes, que me pareció muy clara tu lectura allí y que yo no había visto de esa manera, del lado del significante, de la estructura del lenguaje, cómo se introduce la imposibilidad de decir toda la verdad, la imposibilidad de acceder al goce, la imposibilidad de el ser, por ejemplo, del analista, que eso me pareció muy bello como tú lo traes, que tú lo dices así, como que es una emergencia, no es una identidad en el ser del analista, o sea, eso es imposible, dice, los analistas no existen, más una emergencia en el discurso que posibilita puede ser del lado de la emergencia, inclusive del saber, ¿cierto? Y yo pienso que él aquí, no he avanzado en la siguiente lección, pero él aquí lo introduce del lado de la estructura, no del lado del padre, sino del lado del significante fálico. Cuando trae el ejemplo del deseo de la madre, que lo único que puede parar algo allí es el palo que introduce allí con relación al significante fálico, y ya no el padre, sino del lado del significante. Muy, muy puntual como esa introducción allí. Muchas gracias. Era eso como lo que queríamos discutir un poquito. Aquí él, sobre el padre, que es la función, solamente dice una cosita pequeña, pero él avisa que es en la siguiente, pues que es en lo que él está trabajando, que algo del mito va a caer, del mito fundacional además, ¿cierto? Y eso que va a caer es que es precisamente, no es función del padre la producción del sujeto en términos de castración, sino función del lenguaje. Por eso es que me parece tan interesante esa idea que él introduce del sujeto dividido, pero no como lo hemos entendido siempre, como castrado, sino del sujeto dividido en su propia,
en su enunciado, entre su enunciado y su enunciación. Para mí sí fue muy esclarecedor esta parte de eso que queda velado en el discurso del amo, que es lo que él va a trabajar en la siguiente lección, que como les dije, este seminario mío está muy rayado, pero que con lo que hemos trabajado aquí, a mí se me movilizan cosas que no había visto. Yo leí la siguiente lección que va a presentar Beatriz como para entender la mía, y efectivamente, o sea, el paso que él hace es eh, hacer caer al padre, como mito, pues, precisamente. Como mito tenía que sostener algo, pero no es el padre, es el significante finalmente, el lenguaje, más bien el lenguaje, no el significante, el lenguaje. Ujú, ujú. Y la articulación en el discurso. Yo no sé ustedes qué piensan, pero cuando él, o sea, es que todavía en ese seminario él se ocupa del mito, se ocupa del Edipo, y él aquí, él da una instrucción, como él hace una aclaración y dice, o sea, es que no sea importante, es que es como la forma que el sujeto míticamente tiene de interpretar eso. También Juan Manuel lo decía ahora y César lo decían, de eso imposible, es que la única forma que el sujeto tiene de que algo emerja en ese sentido, como en la emergencia del analista, de algo de la verdad emerja, es en ese rodeo que da míticamente, como esa historieta, como esa imaginarización que hace de eso, es la única forma. Y cuando tú decías lo de la canasta, de vaciar todo eso, todo ese sentido, toda esa significación hasta llegar al vacío, puede allí emerger algo de la verdad que no es una verdad que pueda ser reconocida y que no es un saber que también pueda ser reconocido por la imposibilidad esa que hay allí de lo real también. Claro, lo que decía César. Mm. No veo. John, tienes la palabra. Gracias, Diana. Mónica, muchas gracias por el comentario que hiciste de la lección. Yo simplemente quiero decir algo muy breve con respecto al tema de la verdad, porque ustedes han visto que además en las clases por venir hay una que se llama Los surcos de la letosfera, donde Lacan está haciendo una referencia al uso original de la palabra griega que fue traducida al castellano, al español, por la palabra verdad, que es aletheia. Y en términos de la verdad, de lo que eso implica etimológicamente, creo que a propósito de esto de la verdad como una imposibilidad o en relación a un medio decir, ¿cierto? O que siempre es enigmática, o que solo puede ser medio dicha, esa etimología me parece importante porque cuando se traduce directamente la palabra aletheia al español, la traducción directa no sería verdad, sino no olvido, o no olvidado, ¿no? Mm, Y esa traducción es interesante porque es una negación que implica que sería falso decir que uno ha olvidado, o sea, que lo que allí se olvida en realidad es un falso olvido, cosa que Freud dice del inconsciente, que el inconsciente es un falso olvido. Pero por otro lado, también sería falso decir que se puede recordar. Entonces, la verdad es algo que no se puede olvidar, pero tampoco se puede recordar. Y eso coincide justamente con en la perspectiva de Freud, por ejemplo, de 1900 con las huellas mnémicas, o coincide también con el trauma lacaniano del agujero como trauma, porque ahí hay algo que no se puede olvidar, el hecho de que hay una falta estructural, tiene que ver con la estructura, pero al mismo tiempo, aunque eso no se puede olvidar, tampoco es susceptible de ser recordado, que es el tema justamente que Lacan va a poner el acento para señalar que hay en lo real esa imposibilidad de que por más que se analice, pues siempre hay un resto que es inasimilable o que no va a poder ser salido a la luz. Y la verdad, en términos de su etimología, tiene esa peculiaridad, esa particularidad de ser lo no ujú, olvidado, ujú. ¿no? Gracias, John. César. Sí, acabo de recordar en una sesión, ¿no? Un paciente
me dice que le ha pasado algo viendo una película, ¿no? En el cine, que en ese momento, después de un silencio, le digo que está pensando y me dice que en algo que le pasó viendo una película, pero pues que para qué me va a decir que eso no, que no tiene cabida allí, ¿cierto? Que no era lo que él me venía diciendo. Entonces, cuando yo le digo que se atreva, ¿no? a decirme, eh, resulta que ahí aparece algo que es totalmente fuera de sentido, pero que lo conmueve tanto a él que le implica otro punto de trabajo en ¿no? En las sesiones. Entonces, quiero traer esto porque Lacan en esta clase dice que de Freud, los lectores de Freud, críticos de Freud, pues se reían, ¿no? De cómo Freud utiliza los mitos para dar Ujú, cuenta de algo, ¿no? Y que Lacan dice que es que los mitos son tonterías, ¿cierto? Que los mitos en sí son tonterías, pero que el análisis precisamente, ¿no? Cuando Lacan en la página 112 dice, eh, señalemos que en la estructura llamada el discurso del analista, este, como ven ustedes, le dice al sujeto, venga, diga todo lo que se le ocurra, por muy dividido que esté, por mucho que demuestre que usted no piensa o que usted no es nada en absoluto, la cosa puede funcionar. Lo que produzca siempre será de recibo, es decir, que siempre aparecerá algo que revele una verdad, pero siempre va a salir con esa característica o con ese rasgo de malentendido, de sinsentido, de algo que no tiene nada que ver, pero que conmueve en algo la posición subjetiva, ¿no? Entonces, se me ocurre esto porque me llamó mucho la atención también este apartado y me ujú, hizo pensar también en esa experiencia clínica, ¿no? De cómo el paciente, desde el sinsentido, algo lo conmovió, ¿no? No para conocer, no para saber qué era realmente lo que estaba allí velado, sino porque eso que lo conmovió lo hizo pensar en otras cosas, ¿no? Quería hacer ese comentario. ujú. Beatriz. A mí es eso. Sí, pero es muy importante escuchando a César y a Juan Manuel que resaltan la importancia del mito, pero es muy importante que el analista tenga en cuenta que solo es eso, que es un mito, que es una tontería, eso lo vamos a ver la próxima vez, y que el análisis no se puede conducir vía la tontería. Es decir, que el analista no se puede dejar entrampar en eso imaginario del paciente, porque si no llevamos el psicoanálisis no sé a dónde, al infinito y principio, ¿no? Porque es el mito sobre el mito del mito. Entonces, eso es lo importante. Lo otro que me evoca a mí esto del mito, lo que Lacan eh, puede decir uno que muestra la falla, inclusive en la lectura de Freud del mito, es como si fuera eso que tú decías también, César, es como la lógica del mito, de lo que pasa en Sófocles con el padre, la madre, como que es una lógica, y lo que denuncia aquí es precisamente eso que no está allí abordado por el mito que tú lo traes, Mónica, allí, que es como la denuncia. De allí es donde él dice, por eso es que es tonto, Ujú, porque es como la coherencia, como si fuera una cosa coherente cuando lo que está en el fondo, lo imposible y la dificultad y lo bizarro y lo no dicho. ¿Sí? Ajá, ajá. Bueno, ay, sí, Macario, te veo que estás alzando la manito y sí, tienes. Perdón. Tengo una pregunta, a ver qué me pueden decir sobre esta pregunta, que la estoy pensando a medida que los escucho cuando estamos trabajando con psicosis. Y mi pregunta es esta: si en la psicosis parte de lo que está ocurriendo
es que el sujeto no puede enmascarar la verdad ni enmascarar la imposibilidad. En cambio, que en la neurosis tenemos esa posibilidad. Y en ese caso, ¿cuál es nuestro trabajo? A mí la pregunta me toma me toma desprevenida. Entonces, pues no te podría contestar, pero sí me parece interesante pensar tal vez a partir de lo que dice Lacan del discurso del analista, cómo se ofrece, cómo se pone allí en un lugar de objeto, para que algo precisamente de ese sujeto dividido y de esa relación con la verdad surja. Yo no sabría tampoco si estoy tan de acuerdo con usted en decir que la verdad no está enmascarada. Me parece que lo tendría que pensar un poco más también. Pero creo que si tomamos un poco lo del discurso del analista, tal vez por ahí pudiéramos pensar algo. Eh, si el discurso del analista sí implica una intervención como tal, o más una posición, ¿no? No sabría como Ujú, por dónde tomar la pregunta. ujú. Beatriz. Pues yo también me quedé contra la pared. A ver, Macario, pero el delirio no es una forma de la verdad del psicótico. Por ejemplo, se me ocurre a mí, no sé. No, sí, claramente, pero el problema que yo veo es que el sujeto cree que es la verdad, Sí, que no es la ficción. pero lo mismo en el neurótico, está convencido de su verdad. La Ajá. pregunta, usted dice cómo intervenir. Ujú, Es como si la intervención con el neurótico fuera vía el sentido y con el psicótico de otra manera, pero es que con el neurótico tampoco es vía el sentido, que es ujú, lo que Mónica acaba de decir sobre el lugar del analista. ujú. Eh, yo siempre he dicho que no es la neurosis la que enseña sobre la psicosis, sino al revés, Ah, porque es que la psicosis obliga a estar un poco más en silencio. ujú, Los analistas de pronto se han creído la idea de que con el neurótico hay que estar hablando. ujú, Entonces ujú, volvemos a lo que decía Mónica, ¿cuál es el lugar de Ujú. semblante del analista? ¿No? ujú, Bueno, ujú, se me ocurre eso por ahora, pero no tengo la respuesta. Yo pienso que es un buen punto para dejar preguntas abiertas y continuar en este espacio de nosotros, eh, mm, tratando de ir respondiendo o de formando más preguntas. Creo que podemos terminar aquí por hoy. Agradecerles a todos por su presencia. Los esperamos. Mónica, muchas gracias por tu trabajo, por tu rigurosidad. Los esperamos entonces el próximo jueves, 7:30, con el trabajo del seminario aún, el seminario declarado a cargo de Ricardo Rojas. Muchas gracias, que tengan una buena noche, un buen descanso. Nos vemos Muchas gracias a entonces Buenas noches, que todos. estés muy Gracias. bien. todos. Buenas Hasta noches. luego, Feliz noche. Hasta chao. luego, Hasta luego. gracias. Hasta Chao. luego.